¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Datasoy Podcast. Hoy tenemos una gran invitada que es Valentina. Ella se puso en contacto con nosotras para tener ese episodio y yo también la teníamos por ahí en el radar porque la habíamos visto en redes sociales con todo lo que está haciendo. Ella es ingeniera mecánica y matemática y actualmente está haciendo un doctorado en matemáticas y nos va a compartir un poco también como de su experiencia en este mundo académico y también queremos hablar sobre el tema que ella nos propuso y que nos pareció muy importante ahora que está como el boom de la inteligencia artificial y que muchas veces nos generan como esos miedos de entonces nos van a reemplazar o qué vamos a hacer con nuestros trabajos, cómo va a cambiar todo. Entonces vamos a hablar un poco más de esto en el episodio. Así que bienvenidos y bienvenida Val y Val. Muchísimas gracias, en primer lugar, como por aceptar, digamos, esta conversación. Siempre es como bueno, digamos, discutir sobre estos temas, dejar ideas y planteamientos que le ayuden a las personas a hacerse preguntas y posteriormente darse respuestas. Sí, de acuerdo. Bueno, y para empezar, siempre iniciamos con la pregunta de que queremos que te presentes, que nos cuentes un poco más de tu historia, de cómo empezaste tu vida académica, por decirlo así, y también como tu interés por la inteligencia artificial y todo este mundo de la. Claro que sí, mira, bueno, mi nombre es Valentina Móvil Sandoval, tengo un apellido muy raro, Móvil es muy raro. En Colombia no lo saben pronunciar, así que lo omiten y aquí en Estados Unidos piensan que es mi segundo nombre, entonces es muy raro. Eso por un lado. Soy ingeniera de profesión, matemática por vocación. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en matemáticas, digamos, para mí, digamos, el acercamiento con la academia empezó desde muy pequeña, porque vengo como de un hogar donde mis papás, digamos, siempre apreciaron y valoraron mucho el conocimiento. Em, digamos que cuando les dije que me quería dedicar a las áreas STEM, sí fue una sorpresa para ellos porque pues en la familia cercana pues no había nadie que se dedicara a estos campos, por un lado, y por el otro porque pues digamos era la Medellín de hace casi 10 años en la que muchas mujeres digamos, no teníamos como destino estar en el campo STEM. Entonces, me gané una beca en EAFIT, hice mi pregrado en ingeniería mecánica, más tarde estudié ingeniería matemática también en EAFIT. Fueron 6 años en los que aprendí, si me preguntas, a sortear muchos retos, no solamente a nivel académico, sino a nivel personal y más tarde a nivel profesional. Hace 3 años aproximadamente estoy en Estados Unidos, am, yendo y viniendo, pero hace casi un año totalmente radicada aquí, haciendo hoy mi doctorado con un interés muy grande en aportar todo el conocimiento académico y toda la libertad académica, no solamente al mundo académico, sino también al mercado. Y digamos, mi interés por la inteligencia artificial siempre ha estado, digamos, como desde el 2015 más o menos, que estoy trabajando en temas de robótica, en temas de automatización y todo eso, siempre estuvo como en mí como ese interés por lo autónomo de las máquinas. Em, de hecho, mi invención favorita es el computador y, digamos, poner todo ahí y que simplemente nuestra vida sea más fácil a través de la tecnología. Entonces, siempre ha existido ese interés por lo autónomo, ¿cierto? Y desde el 2015 yo puedo decir que tengo el término en el radar. Al estudiar matemáticas, pues entiendo la inteligencia artificial como un modelo matemático, evidentemente. Y en los últimos 3 años me he dado cuenta de que, bueno, más que un interés científico o académico, ya es una responsabilidad que nosotros como profesionales, los que construimos modelos de inteligencia artificial, ¿cierto? O tenemos un entendimiento mayor de lo que realmente es la inteligencia artificial. Debemos educar a las personas en ese tema de la inteligencia artificial y más en una era tan controvertida por eso como es la era actual. Entonces ahí como que nace y se fundamenta como el interés. Sí, de hecho, cuando enviaste como la propuesta del episodio que decía como qué hacer y por qué hacer,
cuando parece que la inteligencia artificial lo está haciendo ya todo. Y me puse a pensar como, bueno, en realidad lo está haciendo todo y todos lo sabemos usar, porque como uno está tan metido en ese tema, como que asume que no, ya esto va a hacer muchas tareas, va a reemplazar muchos trabajos o va a ayudar a automatizar muchas cosas, que eso lo está haciendo ahora, pero no todo el mundo lo sabe hacer y no todo el mundo sabe usar bien estas herramientas. Entonces también es como cómo las vamos a usar y cómo vamos a aprovechar esto para lo que estamos haciendo en el día. Claro que sí. Valen, te doy la palabra que de pronto ahí no has Sí, hablado. sí, es que me quedó una duda mientras te estabas presentando, y ya luego si puedes responder esa pregunta del lado, y era, ¿tú ahorita estás como enfocada solamente en tu doctorado en estudiar o también estás trabajando aparte en algo? Bueno, actualmente estoy solamente enfocada en mi doctorado. Digamos, tuve una experiencia no muy grata en los últimos meses, en el que me dio un tiempo como para trabajar no en una empresa propiamente. ah, y bueno, esa experiencia no tan grata me dijo, desde mi doctorado yo puedo hacer muchísimas más cosas, ¿cierto? Que toquen no solo a la academia, sino también el mundo, digamos, empresarial. Entonces, por ahora solamente estoy enfocada en mi doctorado, pero evidentemente lo que yo hago en mi doctorado pues toca muchos más campos, entonces me siento bien con lo que estoy haciendo. Vale, y antes de pasar a la pregunta que había hecho, el doctorado que estás haciendo lo estás haciendo en Estados Unidos o en Colombia. Estoy haciendo mi doctorado en Estados Unidos. Bueno, una cosa que me faltó decir para que no piensen que yo soy muy académica, yo también he trabajado como consultora en desarrollo de software, en inteligencia artificial propiamente, y en ciencia de datos. Em, y una de las razones por las cuales estoy tan enfocada en mi doctorado, porque en esa última experiencia que les contaba que no fue tan chévere, precisamente entiendo que eh, muchas compañías en Latinoamérica tienen una confusión muy grande sobre la inteligencia artificial y cómo empezar a trabajar con la inteligencia artificial. Yo creo que muchas personas, muchas instituciones, no hemos entendido incluso cómo enseñarla y cómo hacer que las personas se apropien de la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta del millón que me hice cuando pasó eso fue, ¿cómo a través de un doctorado en matemáticas yo puedo enseñar, puedo cruzar a las organizaciones con un entendimiento de una tecnología que es muy compleja, ¿cierto? Pero que facilita mucho lo que ellos quieren hacer? Entonces, esa también ha sido como una de las razones por las cuales empecé mi doctorado. Yo estoy acá en Estados Unidos porque sí conecté mucho desde mis prácticas hace un par de años con lo que estamos trabajando acá. Ujú. Y eso fue lo que más te llamó la atención para decidir hacerlo allá. Digamos que, bueno, yo tengo una columna de opinión en mi red social de LinkedIn, y hay un artículo que escribí hace un par de meses que se llama Buscando mejores oportunidades ser global, y ahí hablo un poco del por qué me vine para Estados Unidos. Digamos que la primera vez que yo llegué a Estados Unidos fue en el 2022, lo hice por mis prácticas profesionales. Digamos, me vine sin muchos sueños, sin nada, digamos, de interés en hacer una carrera acá. Pero digamos, el país a uno lo va atrapando un poco por el nivel de oportunidades. Les hablo de esta columna de opinión porque en ese artículo en particular yo hablo de de toda la falta de oportunidad, ¿cierto? O mejor, no de las faltas de oportunidad, más bien de todo lo que nos falta como Colombia y como Latinoamérica avanzar en proveer oportunidades más que todo en el campo de ciencia y tecnología, ¿cierto? Entonces, yo estoy acá como muchas de las personas que emigramos por razones profesionales, porque este país me brinda las oportunidades de desarrollo profesional en el campo STEM, que no me brinda mi país, pero adicionalmente también porque este país me permite conectar con Latinoamérica a través de una divulgación, digamos, más juiciosa del conocimiento. Entonces, digamos, curiosamente me vine buscando algo que allá no hay, pero estoy aquí y aquí me inspiran a trabajar por este país y trabajar por el mundo en función de cómo llevamos el conocimiento a muchas más partes y cómo co-creamos, sin importar qué tanta accesibilidad a oportunidades haya en cualquier parte del mundo, porque todos tenemos derecho al acceso al conocimiento.
Me parece muy curioso como dices que a partir de una experiencia que tuviste laboral fue como en parte también lo que te motivó a estar más enfocada en tu doctorado, a meterle como más energía y como con un fin o con un objetivo que es devolverle eso a la industria, como a la parte empresarial, porque normalmente eso es como lo que uno no escucha o lo que uno no cree, porque creo que está también mal dicho que las personas que siguen estudiando como maestrías, como o doctorados, como todas esas cosas, siempre es como gente que le gusta estudiar y ya, gente que quiere saber más y ya. Y por el otro lado, o sea, como que nos dividen, ¿cierto? Y como por el otro lado está la gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Entonces, eso también ha sido como una discusión grande, ¿cierto? Porque de ahí es donde se viene como, no, es que el temario de la universidad está atrasado comparado con todo lo que se está haciendo en la industria. Pero, por ejemplo, yo nunca había escuchado eso de alguien que está ahorita como enfocado en la academia y que quiere devolverle como eso a la industria. ¿Cómo tienes pensado hacerlo? Si por ahora tienes como algún plan, o ¿cómo lo ves? Sí, de hecho, para responder esa pregunta me devuelvo un poquito al inicio. Cuando yo, digamos, les propongo, venga, hablemos de qué hacer en una época donde parece que la inteligencia artificial lo hace todo, esa pregunta nace porque, digamos, me pongo ya a pensar, las personas piensan que hoy en día tenemos un ChatGPT, un Gemini, un DeepSeek y que meto mi información ahí, ya salió y pues eso lo paso. O sea, no hay como la mente humana ahí metida, involucrada, ¿cierto? También me doy cuenta en esa experiencia que te comento que nos frustran los procesos, a las empresas les frustran los procesos, a las empresas les frustra el proceso de aprender, ¿cierto? Porque dicen, no, eso toma mucho tiempo, ¿cierto? Y a los académicos les frustra el que le digan, no tiene tanto tiempo, ¿cierto? Entonces yo creo que cuando tú me preguntas, Valen, ¿cómo lo piensas hacer? Yo creo que cuando uno es profe, uno tiene que darle a las personas la pregunta correcta. Y la pregunta correcta que yo le voy a hacer a la industria es, ¿cuánto tiempo, qué quiere hacer primero y cuánto tiempo tiene para hacer? Y la pregunta que le voy a hacer a la academia es, ¿en cuánto tiempo podemos solucionar ese problema? Teniendo profesionales con las capacidades de pensar para producir y no producir porque sí, ¿cierto? Entonces, primero, digamos, cuando tú me preguntas cómo lo haces, haciendo las preguntas correctas, ¿cierto? Planteando tiempos de desarrollo eh, normales, ¿cierto? Digamos que hay algo que a mí me gusta mucho en Estados Unidos, es que si uno ve la mayoría de las empresas de aquí de base tecnológica, ¿cierto? Eh, Son empresas que se gestan a partir de una muy fuerte conexión con la academia. SpaceX no lanza cohetes porque lo hicieron en 3 meses, ¿cierto? Am, la NASA no, digamos, llega a otros planetas o pone satélites arriba porque pues eso no lo inventamos y no se nos ocurrió. No, ¿cierto? Entonces hay metodologías que tienen que transferirse en los tiempos que necesita la industria y hay profesionales que se necesita que aprendan a pensar antes de hacer y no hacer por hacer, ¿cierto? Entonces eso pasa mucho con el tema de la inteligencia artificial. No viene a reemplazarnos, viene a facilitarnos. Pero la pregunta es, ¿qué te va a facilitar? Algo que tú puedes hacer eh, mejor, eh, algo que tú no sabes hacer o simplemente a lo que a ti no se te da la gana hacer, ¿cierto? Porque veo muchas empresas que ni siquiera saben qué inteligencia artificial generativa, porque necesitan inteligencia artificial generativa usar, ¿cierto? Y si se van a mover a otra inteligencia artificial que no es generativa, sino que es la que llaman, ni siquiera saben que es o sea, ni siquiera saben el concepto de inteligencia artificial. Entonces, así es muy duro. Entonces, yo creo que hacerle las preguntas y plantearnos los objetivos de manera en la que podamos conversar eh, es la clave, y sobre todo en Latinoamérica, donde no hemos podido entender eh, los procesos. Sí, ahí estoy como muy de acuerdo y ahorita que dices de inteligencia artificial, porque se habla mucho y creo que todos hemos pasado por eso las personas que estamos trabajando ahorita que nos quieren meter 50 cursos, tienes
un mes para completar estos 50 cursos de inteligencia artificial porque tenemos que ser tal nivel, la empresa tiene que estar en tal nivel de, no sé, como de conocimiento y se habla mucho e incluso ayer, por ejemplo, vi como un comercial que estaba haciendo como una empresa que trabaja como en retail acá, como vendiendo algo electrodoméstico y empezó hablando de IA y después vendió el electrodoméstico y yo era como, pero ¿cómo así? Y claro, gente de pronto o personas que no tienen como este conocimiento tecnológico, como todo este contexto, caen porque dice como, no, la IA es lo de ahora y listo, te voy a comprar el televisor, cuando pues, de pronto no tiene hasta nada que ver. Pero, por ejemplo, es importante también para las personas que ahorita se está hablando mucho de inteligencia artificial y que las empresas dicen que necesitan inteligencia artificial, pero yo digo, y también lo he escuchado, que es la IA generativa. Realmente se está hablando, es como de IA generativa y por eso es que es muy importante y por eso es que ahorita está, porque es demasiado como bueno los frutos que da, pero es importante también entenderla y no solamente como pues decirla así porque la necesitamos y la vamos a implementar, sino realmente entender cómo funciona la IA generativa. Exacto, y creo que hay un problema también de fondo y es que a las personas que están haciendo los cursos son los empleados, los CEOs de las compañías que tan empapados están del tema, ¿cierto? Digamos que también navegando un poco en el tema del emprendimiento que me interesa mucho, de hecho una de mis misiones es conectar la academia con el mundo, el emprendimiento más que todo. Yo me pongo a pensar, o sea, vemos que hoy en día los creadores de contenido, ¿cierto? Que es una industria que está generando mucho dinero en comparación a tiendas, no sé, de ropa, eh, incluso grandes compañías de maquillaje. Se tienen que pegar de un creador de contenido para poder avanzar, digamos, en ventas. Em, y la inteligencia artificial ahí, ¿qué papel juega? Pero te dicen, no, este maquillaje tiene inteligencia artificial. ¿Por dónde? ¿Qué tipo? No, pero tiene, ¿cierto? Entonces, digamos que es como, bueno, ¿qué hacer hoy en día? ¿Cierto? ¿Qué hacer, por ejemplo? Y yo me planteo esta pregunta. Desde el muchacho, la muchacha, o la persona que está saliendo del bachillerato y decide qué estudiar. ¿Qué estudia una persona cuando la inteligencia artificial generativa, si nos vamos a enfocar por ahí, hace código, hace campañas de marketing, hace análisis de datos? Listo. El empleado de a pie, ¿cómo puede mejorar su trabajo con inteligencia artificial generativa? ¿Qué tipo de trabajo incluso está haciendo que necesita ser mejorado? Y qué cosas puede la inteligencia artificial generativa hacer por él y qué otras definitivamente no puede hacer. Y los empresarios, ¿cierto? Mi empresa realmente necesita inteligencia artificial generativa o necesita modelos de inteligencia artificial, no sé, para tener pronósticos de venta, para tener sectorización de clientes, o sea, son cosas que, ¿cierto? Entonces, esas son el tipo de preguntas que yo creo que antes de abalanzarnos a, digamos, a hacer los 50 cursos nos debiéramos de hacer. Plus, hay un montón de gente que está vendiendo humo hoy en día. Entonces, yo estoy muy en contra de las microcertificaciones y mucha gente me va a quemar. Uno no aprende a desarrollar un proyecto basado en inteligencia artificial en 24 horas, ni en 32 horas, ni en 40, ¿cierto? Es como decir que yo puedo crear una empresa de hoy a mañana, que yo puedo formular una estrategia de hoy a mañana. No, ¿cierto? Adicional que la inteligencia artificial todos los días da como 2, 3 pasos, entonces ahí es cuando la gente se siente abrumada y por hacer todo no hace nada, ¿cierto? Lo mismo pasa con los empleados. No todos los empleados de la empresa necesitan aprender inteligencia artificial generativa. O me vas a decir a mí que una empresa que reparte leche le necesita vender una inteligencia artificial generativa al repartidor de leche. No, mejor yo hago un modelo que le permita repartir la leche más rápido, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le estamos dando pues la inteligencia artificial generativa para que la use? Y ahora los estudiantes. Eh, Pasen clase, ¿la prohibimos o se las permitimos? La inteligencia artificial generativa hace que ellos puedan aprender más rápido. Ni siquiera que aprendan, realmente que puedan hacer muchas más cosas más rápido. Pero realmente ellos necesitan hacer todas las cosas.
Entonces, mira que son un montón de preguntas como anidadas que no solamente buscan el qué, sino el por qué estamos haciendo todo y cómo lo estamos haciendo. Sí, de acuerdo. Me gusta que toques ese tema porque justo cuando estaban hablando de esto, pensaba como cuando estaba empezando e hice mi transición para ser científica de datos, como que muchas veces me entraba la discusión, ¿realmente la solución es un modelo de machine learning o simplemente un análisis restrictivo nos ayuda a saber qué necesita la empresa? Entonces siento que estamos volviendo otra vez a esa discusión de, en realidad necesito AI generativa, necesito agentes, necesito todas estas cosas para crear la solución para mi empresa, o simplemente desde los datos puedo saber o un modelo de machine learning me lo puede resolver. O sea, como que todos están queriendo meter por todos lados esto, porque entiendo que es como lo que se le está dando mayor visibilidad, porque es la pelea que tienen las grandes empresas en este momento. Pero es que son empresas que llevan muchos años creando productos, que tienen un montón de ingresos, que esos ingresos no solamente dependen de esa parte de inteligencia artificial, sino que tienen otros productos y llegan y están en la pelea de quién saca o quién llega a, se me olvidó el nombre, pero como a la AI generativa ya así la superior. Entonces es como la pelea que tienen los grandes en este momento, pero porque si yo soy una empresa, que mi objetivo no es vender la superinteligencia artificial con y tener como la superarquitectura, la infraestructura para poder ofrecerle a las personas, sino que soy una empresa que vende rojo o soy una empresa que no es mi foco crear inteligencia artificial. Pues está bien como que lo puedas usar para que tus procesos puedan ser más automatizables, pero hasta qué punto esa es la solución. Exacto. Sí, no, yo siento que esto es una historia que se está repitiendo, que eso es algo que ya hemos visto en momentos anteriores históricos y yo creo que es importante como volver a recordar como qué aprendimos en ese momento, porque a la final concuerdo con Valentina y es como se está vendiendo humo, o sea, simplemente es como un nombre que tú le quieres colocar ahí al ladito de tu empresa como para que confíen como más en ti, pero realmente como que no sabes qué es lo que estás haciendo y eso yo lo discutí alguna vez en una empresa donde estaba y yo le decía, pero es que la base como tu base está mal, o sea, tú estás diciendo aquí arriba que eres lo mejor y que tienes todo esto, pero es que aquí hay algo mal, o sea, realmente no es verdad, o sea, no sabes lo que estás vendiendo, no sabes lo que estamos haciendo. Como que cuando, por ejemplo, cuando tú eres una empresa que ofrece servicios de tecnología y viene alguien y te dice es que yo quiero inteligencia artificial y es alguien que definitivamente no sabe, realmente lo que hay que hacer es ayudarlo a entender y saber qué es lo que realmente necesita, porque es como ese lado. No solamente, no todo se resuelve con agentes o con IA generativa, de pronto solamente es como un modelo y ya. Entonces es como ese afán de que tenemos que estar a la altura, que si estas empresas son así, entonces yo también tengo que ser así y ni siquiera estamos como prestando atención a cuál es el verdadero problema. Entonces, siento que ahí es muy importante primero como la información, ¿cierto? Como estar bien informados, permitirse como tener estos momentos de autocrítica y de crítica y también como, no sé, pues yo lo veo como a las empresas no tanto como enfocarse en vender, 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 vender y tener más clientes, más clientes, más clientes, sino realmente pues tener como una base fuerte de lo que quieres resolver. Recordar como el problema por el que creaste la empresa. Exacto. Y bueno, digamos ya como si vamos como encarrilando la conversación. Ayer, digamos, mi mamá me decía, bueno, si vas a hablar de esto, pon 3 puntos sobre la mesa. Y creo que hemos llegado al primer punto que mi mamá propuso. Voy a citar a mi madre porque mi mamá es mi mamá. Vale, hija, en estos momentos de la inteligencia artificial, lo que hay que hacer es volver a lo básico. Entonces, me gusta mucho citarla a ella porque mi mamá nació en 1962, ¿sí? Entonces es importante como tener en cuenta como la visión de alguien cuya vida no estuvo impactada por una tecnología que en estos momentos está siendo tan intrusiva. Entonces eso es una palabra, como que se mete en todo. Entonces lo que decía Valentina es verdad, o sea, hay que volver a lo básico, hay que hacernos las preguntas, por ejemplo, en una empresa, el modelo de negocio.
la estrategia organizacional de su empresa. ¿Qué personas, digamos, pueden tener un mayor dominio inicialmente de la inteligencia artificial? Entonces, alguna vez trabajé para una empresa como consultora en desarrollo de software y era una empresa que quería desarrollar muchos aplicativos, pero no tenían un ingeniero de software. Entonces, hay empresas, y todo hay que decirlo, que no tienen el personal preparado o con los conocimientos básicos para implementar una tecnología y aún así se atreven a decir, aquí hacemos cosas con inteligencia artificial. Entonces, una persona que entienda el modelo de negocio de la empresa y una persona que esté preparada para introducir las nuevas tecnologías a ese modelo de negocio, entendiendo ese modelo de negocio, porque uno no puede estar, y esto lo aprendí en una muy buena empresa que trabajé, uno no puede estar en una empresa como empleado y no entender cuál es el modelo de negocio de la empresa, porque usted nos va a hacer perder dinero. Entonces eso es muy importante. Si yo soy un restaurante, ¿qué vendo? ¿Por qué lo vendo? ¿Cómo lo vendo? ¿Cierto? Eso no importa si yo soy el que hace la comida, la mesera, el contador o el ingeniero, ¿cierto? Y ahí vamos entonces, cuando uno vuelve a lo básico, entonces entender problemas desde el punto de vista de las empresas. Y mire lo que yo les dije, una persona preparada. Entonces ahí vamos al estudiante. Entonces, ¿qué pasa con las universidades? Nosotros, las universidades, digamos, yo le decía ayer a una compañera, la academia tiene que cambiar muchas cosas, ¿cierto? El primer paso que hay que cambiar es entender que tiene que haber una conexión con el mundo real. Esa conexión todavía no existe. Porque si bien uno puede trabajar problemas abstractos, ¿cierto? Yo estoy en las matemáticas y pues obvio, a veces yo me quiero volar y se vale. También uno tiene que orientar todo el conocimiento a la aplicabilidad. Porque la gente invierte 5 años en una universidad para poder comer de eso hasta que se muera, ¿cierto? Entonces, si la universidad no es capaz de conectar el conocimiento de una manera activa, de una manera no experiencial, yo creo que es más aportante que experiencial. Que es que a mí no me interesa vivir experiencias. Si yo vivo hasta los 80, 80 años viviendo experiencias, necesito es aportar, necesito es producir, ¿cierto? Ahí hay un enlace muy bacán. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy entrenando a la persona para que piense y haga. Y hay una cosa muy importante que nos ofrece 5 años de universidad. Por eso yo no creo en las micro cosas, en las micro carreras, no creo en eso. Porque es que usted en la universidad tiene 5 años para embarrarla. Eso cuando ya estás trabajando no la puedes embarrar. No me puedes decir que eso no, ¿cierto? Entonces por eso muchas veces pasa que cuando una persona recién se gradúa y consigue un trabajo, si lo consigue, las empresas lo tienen que reentrenar en cómo lo hacemos aquí, ¿cierto? O los que somos doctores, hay que hacer el postdoctorado porque, o sea, las empresas, las organizaciones no tienen mucho, eso significa algo, que las organizaciones no tienen 100% confianza en lo que está pasando en las universidades, ¿cierto? Entonces, hay que tener más que un aprendizaje experiencial, un aprendizaje aportante, ¿cierto? De la base de el ciclo de vida del software. Yo entiendo el problema, yo planteo una solución, la prototipo, la implemento, falla 1000 veces, repito el ciclo, ¿cierto? Hasta que funcione y lo más rápido que pueda, porque es que a eso es lo que tú te vas a enfrentar, ¿cierto? Y no tenemos también me van a funar por esto, tenemos que dejar a un lado leer libros que escribieron hace 80 años. Necesitamos entender la realidad de nuestros territorios. Entonces, hay algo que está pasando en Colombia que a mí me gusta mucho. Es que se está creando muchas empresas, muchas personas que se gradúan no encuentran trabajo. Y la gente se vuelca a sus emprendimientos. La que vende empanadas a vender empanadas. La que hace videos en YouTube a hacer videos en YouTube. Eso pasa a desarrollar software al que le gusta desarrollar software. Eso lo tenemos que potenciar desde la academia. El emprendimiento no tiene que empezar cuando el estudiante se gradúa. Debería empezar cuando el estudiante empieza la carrera, ¿cierto? Entonces, creo que sí deben haber formaciones de 5 años, pero formaciones aportantes. Y cuando una persona se gradúa del colegio,
digamos, todos tuvimos ese pensamiento, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Entonces, imagínense personas que son, digamos, nos pasa mucho que los recibimos en la universidad con conocimientos nulos en lectura y en matemáticas, y eso pasa en Colombia. De eso pasa de la Patagonia hasta Europa, o sea, eso pasa de norte a sur, o sea, eso está las víctimas de la pandemia, los sobrevivientes, literal. Am, ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cierto? Entonces, son personas que tienen unos conocimientos, digamos, muy flojos en áreas fundamentales, entonces son personas a las que entregarles mucho conocimiento, así va a ser, me asusto. Son personas a las que venderles ya el pensum 5 años, 6 materias por semestre, ya eso no lo compra nadie. Si yo pudiera devolverme ps, al 2018 cuando empecé, yo no hubiera empezado a estudiar, ¿no? Eh, entonces hay que venderles cosas nuevas y cosas que les indique, usted en esta universidad, usted en esta carrera, usted va a poder conectar con la empresa desde el día uno y todo el conocimiento, todo lo que usted aprenda va a ser pensando en las necesidades del entorno, va a ser diciéndolo a usted, piensa en el problema, piensa en la solución. Usted va a tener no profesores, sino que usted va a tener mentores, ¿cierto? Y usted va a poder hacer ese ciclo hasta que cuando llegues al segundo o tercer año, el error va a ser mínimo. Imagínate si a ti lo primero que, no sé, un ingeniero de software, ¿qué software podemos implementar ya? En su primer día de clase. Tráigame en una hoja el prototipo para mañana. Y luego le hace la pregunta. ¿Y la inteligencia artificial cómo funciona aquí? Entonces, desde el primer día de clase, él va conectando, ¿cierto? Pero si usted hace eso ya en el último semestre, o lo hace en ya pues el graduado, ¿cierto? O sea, no. Entonces, creo que eso es fundamental. Entonces, volver a lo básico. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Volver, ¿dónde están los problemas? Y solucionarlos. Solucionarlos. Y las soluciones no son no ir a la universidad. Las soluciones no son recortar currículos o aprendizajes raros, no. Y no es desconectar, y la solución tampoco es poner a los empleados a hacer 1000 cursos, es simplemente vuelvo a lo básico, entiendo mi problema, soluciono mi problema y sigo para adelante. Y trato de hacer ese ciclo muchas veces hasta que reduzcamos el error, porque precisamente así funcionan las inteligencias artificiales. Eso es lo que hace una red neuronal. Pasa para adelante, pasa para atrás, siempre reduciendo el error. Y lo hace muchas veces. Entonces, nosotros, ¿por qué no podemos hacer eso? Sí, ahí estoy de acuerdo. Y siento que algo también muy importante, aparte de volver a lo básico, es dedicarnos el tiempo necesario. Dedicarnos el tiempo necesario para entender el problema, para aprender y para afrontarlo. Eh, porque sí es cierto que la tecnología va muy rápido, pero va muy rápido porque al final son personas que están trabajando en algo. O sea, son personas que le están diciendo, bueno, yo para este año necesito que me saques el 2.6. Para el próximo año necesito el 2.7, el 2.8 y así sucesivamente. Es un trabajo. Son personas que la ponen y ellos realizan como su trabajo. Entonces, y así por los años, por los siglos de los siglos, va a seguir sucediendo. La tecnología va a ir muy rápido, pero vuelve a lo que estábamos comentando todas ahorita, como ¿me sirve el 2.7 o el 2.3 es el que me sirvió ahorita, el que salió hace 2 años, hace 3 años? Porque bueno, y hablando como en temas de datos, pues hay muchas soluciones que ahorita han salido, pero son soluciones en las que se cree que los datos están súper bien, todo happy, todo está ubicado en un data lake, todo está organizado cuando realmente no es así. Las empresas más grandes de este mundo y que manejan muchísimo dinero, están basados en una tecnología súper vieja y que uno puede pasar pues del 0 al 100 en un año, listo, sacamos el proyecto, eso no se puede hacer, ¿cierto? Entonces siento que también es como darnos el tiempo, que siga creciendo la tecnología lo que quiera crecer, pero darnos el tiempo para revisar cada una de ellas y ver cuál es realmente lo que necesito. Exacto, y formarnos en lo que necesitamos, ¿cierto? No todas las empresas necesitan la misma tecnología.
no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y no todo el mundo, sí, quiere ir a una universidad a, pues, consumir un microcurrículo y no tener nunca la oportunidad de hablar con la academia, perdón, con el empresariado. Entonces, digamos como que eso es algo como importante. Y bueno, ya el segundo punto, digamos, después de volver a lo básico, es tomar, digamos, como acción, ¿cierto? Entonces yo entiendo el problema de base y yo tomo acción. ¿Qué tipo de acción voy a tener? Entonces ahí es muy importante que se afiancen que las habilidades blandas. Pocas personas hablan de las habilidades blandas en tiempos de la inteligencia artificial. Entonces estamos en un tiempo donde las personas, por ejemplo, están más solas que acompañadas. Estamos en un tiempo donde hay una mala creencia de la autoestima. Estamos en un tiempo donde las personas no escriben una carta de amor. El ChatGPT es el cupido número uno, ¿cierto? Entonces, digamos, como entendiendo cuál es el problema de base y rescatando, digamos, y llevando a la acción basado en la habilidad blanda es fundamental. Entonces, lo que Valentina mencionaba algo es entender como el proceso. ¿Saben por qué todas las empresas quieren embutirle a todo el mundo inteligencia artificial y decir que saben inteligencia artificial? Que se creen que la inteligencia artificial data de los últimos 10 años. Esto tiene más de 100 años, si lo podemos plantear, ¿cierto? Desde el que se lo imaginó, hay más de 100 años, pues. Entonces, ese afán que tenemos los seres humanos por estar siempre arriba, ¿cierto? Descuida el entendimiento de los procesos y descuida mucho también el fortalecimiento de las habilidades blandas que tanto se necesitan hoy en día. Entonces, un ejemplo es la pandemia. Se supone que la pandemia nos iba a dar la capacidad de educar a larga distancia. Es una capacidad que todavía no tenemos generada, ¿cierto? Si mañana pasa la pandemia, estoy segura que volvemos a cometer los mismos errores, ¿cierto? O sea, no va a decir no hay avance. Hay un avance, pero no tenemos una capacidad instalada para, por ejemplo, llegar a lugares donde no hemos podido llegar en mucho tiempo, ¿cierto? Hay desigualdades enormes, ¿cierto? Hay problemas de salud mental increíble. Ya no es un mito como hace 10 años, pero los problemas siguen, ¿cierto? Hay, digamos, una intolerancia a la frustración gigantesca, ¿cierto? Entonces pasa mucho que los empleados necesitan usar la inteligencia artificial ya y ellos no toleran que tú les expliques que es una red neuronal. Pero es que si ellos no entienden que es una red neuronal, ¿cómo vas a querer utilizar? O sea, uno cómo se monta un carro sin saber que es un freno. Pero no les digas eso porque pues no tienen tolerancia a la frustración. Entonces, claro, aparece la IA generativa que nos vende las pepitas, ¿cierto? Tómate esta que es, no contrates tu psicólogo, sino que pregúntale al ChatGPT y el ChatGPT te va a dar terapia. Mira, esto es un microcurso de 40 horas y aquí vas a aprender todo lo que necesitas para llevar tu negocio a otro nivel con inteligencia artificial. Pero es la gente desesperada y es la gente sin habilidades blandas de comunicación, negociación, resolución de problemas, tolerancia a la frustración, tolerancia al fracaso, que, ¿cierto? Entonces, ese es como el paso a la acción, ¿cierto? ¿Cómo nivelo mi entendimiento de un problema con lo que yo puedo dar? ¿Cierto? Porque entonces también estamos en la era de todo es para allá. Entonces, 50 cursos dentro de una semana los tienes que hacer, ¿cierto? Cuando hay personas que ni siquiera, pues la realidad es que ni siquiera saben poner sus habilidades en una hoja de vida. Entonces, no podemos pasar a la acción porque cuando ya tenemos claro el problema, ahí nos empezamos a dar cuenta, mire todo lo que nos falta, ¿cierto? Entonces, creo que ese es un segundo punto. No sé si Laura tenga como hay algo que aportarnos en esa dirección. Sí, de hecho, justo hoy vi un video y me llamó mucho la atención que hablaban sobre por qué las empresas no están contratando juniors en este momento. Y hacían como una comparación de datos en cómo ha crecido el salario, las contrataciones, los niveles que están consiguiendo las empresas. Y realmente no es porque si tú eres junior, una empresa no te va a contratar porque están buscando senior, semi-senior,
sino por tu conocimiento. Por lo que dices, no nos preocupamos en cómo se construye la red neuronal y qué capas le puedo poner para que funcione y me pueda dar buenos resultados, sino simplemente eso es una red neuronal, sé cuál es el código que puedo usar y le meto capas y miro a ver qué sale. Y me quedo por los siglos de los siglos iterando a ver qué cosas da. Entonces es como que estamos constantemente adquiriendo mucha información, pero tal vez mucha información muy superficial y no estamos yendo a las bases y al, como la fuente de las cosas para de ahí en adelante sí empezar a construir como esos resultados que queremos. Entonces eso se alinea también con ese tipo, pues con lo que se hablaba en esa charla que vi, que era como las contrataciones de que ahora yo te voy a contratar, pero por lo que sepas, si tú eres una persona que empezó a hacer un curso hace 3 meses y ya estás, pues ya eres full stack developer y te presentaste a una empresa porque ya hiciste todos los puntos y tienes las certificaciones, pero en realidad si te ponen a crear un servidor en Linux, ni idea cómo se hace. Si empiezas a hacer, pues, o sea, las cosas así súper básicas que una persona que está en ese mundo del desarrollo debería saber, no está porque nos vamos de una como a las cosas inmediatas. Listo, sale ChatGPT, ¿cómo lo uso? Pero realmente lo estoy usando bien, si cómo hacer un pro para que me pueda dar la respuesta que quiero o simplemente le meto cosas y Chat empieza ahí a hablar y a alucinar y a dar un montón de respuestas y se va la conversación. Incluso me demoro más tiempo tratando de enfocarlo para darle como, por favor, necesito que me digas esto y empiezo a dar vueltas que en realidad para llegar a la solución de las cosas. Entonces, Exacto, teníamos también contestado. exacto. Y hoy quería preguntar también el punto 3, ya por ahí cerrando. Dale, no te preocupes. Bueno, el punto 3, una vez uno tiene claro el problema y no tiene claro eh, qué tengo para actuar, ¿cierto? La acción, uno la ejecuta. Y yo creo que ahí es donde estamos lejos y rajados. Cuando uno hace, digamos, a mí muchas personas me preguntan, Valen, usted tiene 24 años y ya usted con 2 carreras encima, tiene experiencia trabajando en empresa, está haciendo un doctorado, que esto y que ¿uno cómo hace todo eso? Bueno, los que creen que lo hago porque hay gente que se dice, no, son mentiras, se lo invento. Es que usted es muy inteligente, no. La vida es como cuando uno va a meter un tiro. Uno no coge la pistola y hace así. Uno coge la pistola, mira el objetivo, apunta y dispara. El último punto es, ¿sabe qué está mal? Tiene habilidades para ejecutar. Dispara. Y ahí estamos perdidos porque nadie sabe cómo disparar, por precisamente lo que decía Laura. Entonces, yo no estoy en desacuerdo que la gente use inteligencia artificial generativa hasta para generar un código. Mi problema es cuando uno hace eso y la persona no sabe ni siquiera qué es un fichero. Muy duro. Mi problema es cuando la persona hace eso y, por ejemplo, ni siquiera entiende lo que les decía. Se compran un carro y no entienden qué es un freno. Entonces nunca van a poder arrancar. Entonces, creo que lo que les decía entonces como el por qué. Entonces, yo voy a pegar mi tiro, ¿por qué lo voy a pegar? ¿Dónde lo voy a pegar? Es como que esa unión de entender el problema y entender las herramientas que tengo. Entonces, por eso nadie hoy en día está pegando grandes tiros en inteligencia artificial aplicada en negocios, ¿cierto? O grandes tiros en, por ejemplo, no sé, eh, metiendo la inteligencia artificial en sus pensums académicos, en sus planes de estudio. Y mucho menos creo que hayan estudiantes en bachillerato diciendo, yo voy a salir a hacer una carrera en inteligencia artificial. O cómo conecto, por ejemplo, por qué los hay al que le gusta la filosofía con inteligencia artificial. No llegamos allá, o sea, no llegamos al tiro. Entonces creo que para cerrar, yo creo que es eso. Usted tiene el problema claro, usted tiene las acciones porque tiene las capacidades generadas, puede meter el tiro. Si no, créame que cuando usted hunde el no va a salir ninguna bala, ¿cierto? Porque la inteligencia artificial, como es inteligente, es a prueba de tontos.
Y eso es lo que muchas personas no han querido entender. Y muchas personas no académicas no han querido explicar. Entonces, por eso yo decidí enfocarme en mi doctorado, porque de esa última experiencia que les comento, aprendí eso. Hay muchas personas que están perdidas, están llegando a lugares donde las embolatan más eh, y a la final no pueden pegar el tiro. Entonces es una combinación de desconocimiento, es una combinación de que no hay tolerancia a la frustración, no hay respeto por los procesos y en últimas no hay construcción de nada. Entonces eso es lo que hay que hacer para hacer cualquier cosa en tiempos de inteligencia artificial propiamente generativa. Y el por qué es simplemente por las razones que usted quiera, especialmente para generar empleo, ¿cierto? Generar soluciones a problemas y avanzar como sociedad. Algo que quiero dejar claro de mi lado es como no estoy satanizando y que como no usen inteligencia artificial, sino que úsenla para sepanla usar bien. Para mí ha sido muy útil porque me ha ayudado a sacar soluciones muy rápido en el trabajo. Ahora que estoy estudiando, es una maravilla cuando yo uso notebooks en LEM, le meto todo lo que he visto en clase, videos que encuentro en YouTube del tema y me ayuda a estudiar. O sea, el Sí. hecho de que yo pueda como juntar toda esa información que he encontrado y que me ayude, que me haga preguntas, que me haga ejercicios y así. Entonces no es como simplemente la voy a usar para el examen y le paso todo el examen y que me dé la respuesta, sino realmente yo qué valor le estoy sacando porque estoy haciendo es un mal si hago esto. Más adelante si va a tener que aplicar las cosas, no va a ser, pues no va a tener idea de qué es lo que estaba haciendo. Ya. Así como usarla pero muy responsablemente y también aprovecharla mucho porque en realidad tengo muchas ventajas que eso no se usa. Claro, y 3 claves para usarla: pensamiento crítico, imaginación y capacidad creativa. Si las usas sin estos 3 aspectos, pues no estás haciendo nada. Como te digo, uno que quisiera en la vida interactuar con gente inteligente. Bueno, ya tienes un agente inteligente, interactúa con un agente inteligente, pero uno no se presenta ante entes inteligentes siendo uno un ignorante. Uno al menos intenta, digamos, nivelar. ¿Con qué? Con pensamiento crítico, imaginación y pensamiento creativo. Para eso sirve la IA generativa. Y ya para finalizar, que yo creo que lo he dicho en muchos episodios, es ser buenos curadores de todo lo que hizo la inteligencia artificial, porque al final esos son modelos que alguien más hizo, diseñó, y ella aprende a partir de la propia inteligencia que nosotros le damos y sabemos que muchas veces se equivoca, entonces tenemos que ser muy buenos curadores de las respuestas que nos está dando y la única forma de hacerlo es tener pensamiento crítico y nosotros tener una base y saber nosotros en qué posición nos encontramos con respecto a la inteligencia artificial. Excelente, así es. Eso era todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado un montón. Nuevamente, muchas gracias, Valentina, por estar aquí con nosotros en este episodio, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. Les vamos a dejar toda la información de Valentina en la descripción y también el artículo que nos mencionaba del link para que vayan y lo lean. Y recuerden que estamos en YouTube, Spotify y también plataformas de podcast que los invitamos a que se suscriban por favor al canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de estos episodios y que también lo puedan ver en video. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Datos sobre Podcast. Chao, gracias.